Bueno, arranco yo dando una intro, entonces si les parece... Está, Ahí está. Buenísimo, perdón. Bueno, decía, gracias a todos por venir. Mi nombre es Florencia y la charla la trae el Club de Consultoría de la FIUBA, que lo que busca es acercar a la universidad con el mundo laboral. Y nada, aprovechamos para invitarlos a muchos eventos que vienen en estos próximos meses, que los pueden encontrar en la página del club o en nuestras redes sociales, como por ejemplo tenemos la segunda edición del FIUBatón el mes que viene, y está abierto el proceso de recruiting para todos los que quieran sumarse como miembros del club. Y bueno, nada, me acompaña Lauti facilitando la charla. Te paso el pie. Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Gracias por sumarse. Bueno, el origen de la charla surge a partir de haber detectado un desconocimiento por parte del alumnado sobre todo lo que implica hacer un MBA, ya sea en términos de la preparación media, el durante y el impacto que puede tener en la carrera un ingeniero industrial una vez que se finaliza el mismo. Es por eso que invitamos a graduados de la universidad que están haciendo MBAs en distintas partes del mundo para que puedan venir a compartirnos su experiencia. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por hacerse el espacio y preocuparse con la iniciativa. Los invito a que se vayan presentando, si les parece, de a uno y nos vayan contando un poco quiénes son. Buenísimo, Lauti. Tomo la posta desde ahí. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Sebastián, egresado de FIUBA hace 2 o 3 años ya, 3. Previo a mi MBA yo estuve trabajando en BCG por toda Latinoamérica. Hoy estoy haciendo mi MBA en Kellogg. Y luego de mi MBA voy a estar trabajando en BCG en la oficina de Washington, D.C. Perfecto. Bueno, yo soy Alfonso Durandeu, egresado de la FIUBA del 2016. Antes de comenzar mi MBA estuve trabajando en consultoría estratégica, pero en firmas boutique argentina, en The Main Company y Hermes Consulting Group. Y ahora estoy haciendo mi MBA en IESE, con la perspectiva de irme a trabajar a Bain, México, finalizar el mismo. Hola a todos, soy Sol Paradiso, egresada de la FIUBA del 2016. Antes de irme al MBA trabajé 3 años en BCG Buenos Aires, hice mi MBA en Kellogg, ahí donde está Sebas también, y me recibí este año, en junio, así que ahora desde septiembre estoy trabajando de vuelta en BCG Buenos Aires. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Yamaguchi, me gradué en 2014, también FIUBA Ingeniería Industrial. Junto con Alfon estuvimos trabajando en The Main Company, que es una consultora boutique, y después estuve trabajando 1 año y medio en el área de estrategia de Customer Service en Mercado Libre. En junio terminé mi MBA en la mejor universidad en Chicago, en Booth, y ahora estoy trabajando en Kearney, que es una consultora americana en las oficinas de Nueva York. Bueno, yo soy Santiago, un gusto, hola a todos. Soy egresado de la FIUBA, Ingeniero Industrial 2014. Hice mi carrera en Argentina, 4 años en Procter & Gamble y 4 años en Unilever, trabajando en la parte de supply chain. Y estoy haciendo mi segundo año acá en IES en Barcelona, con Alfon, buscando cambiar un poquito de industria y de geografía. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Martín Morkowski. Bueno, voy a poner el cassette porque yo también obviamente me egresé de la FIUBA de Ingeniería Industrial en 2017. Creo que se me perdió el video, está funcionando medio mal la cámara, así que disculpen si va y viene. Bueno, me egresé también en 2017 y estuve trabajando en consultoría, y ahora este año estoy empezando mi MBA en Londres, en LBS, y la verdad quería agradecer mucho a todos los miembros del Club de Consultoría por organizar este evento, que me parece espectacular, y a todos los que participan, también gracias por estar participando. No dejen de hacer preguntas, por más de que piensen que son boludas o que son picantes, es el espacio para hacerlo, así que no dejen de preguntar todo lo que quieran. Buenísimo, bueno, con las preguntas que ustedes nos sometieron, más las sugerencias de los speakers, lo que hicimos fue identificar cuáles son las dudas más frecuentes entre los aspirantes a un MBA
y las categorizamos en por qué hacer un MBA, cómo elegirlo, cuáles son los requisitos, cómo es la preparación pre-MBA, cuáles son las opciones de financiación post-MBA. Después vamos a tener una sección de Q&A para todas las preguntas que quedaron fuera de eso y para todas las que surjan durante la charla. Perfecto, bueno, si les parece entonces, empezamos con la agenda que mencionó Flor. La primera pregunta es, ¿por qué hacer un MBA para un ingeniero industrial? Acá, Nico, te invito a que nos cuentes un poco tu opinión. Bárbaro, buenísimo. Quiero empezar diciendo que cada persona va a tener su lista o va a tener sus motivos de por qué quiere hacer un MBA y bueno, obviamente son todos válidos, pero típicamente la gente decide hacer un MBA porque suele de una manera acortar la carrera profesional, es decir, te permite, entre comillas, prepararte para dar algunos saltos discretos directamente en los que serían como los puestos laborales. Segundo, esto quizás tiene más que ver con los MBAs internacionales, que te da acceso a tener esta exposición a cómo se trabaja fuera de Argentina, idealmente también fuera de lo que sería quizás Latinoamérica. Y tener una apertura de mente, obviamente eso se valora mucho en cualquier ámbito laboral, en cualquier lugar del mundo. Tercero, tiene mucho también que ver con esto de poder hacer un cambio en el rumbo de tu carrera. Y si quieren, les uno los puntos 2 y 3. Típicamente se dice de que el MBA mueve 3 palancas. Lo que es geografía, lo que es la industria y lo que es el puesto. Y típicamente lo que van a escuchar mucho es que intenten de priorizar 2 de esas 3 palancas, porque hacer las 3 al mismo tiempo suele ser bastante desafiante. Pero eso significa, el MBA te permitiría cambiar de país, como por ejemplo me lo permite hacer a mí, hacer un cambio de carrera, como entiendo Santiago, vos estás buscando hacer, o para Sol, por ejemplo, y Sebas, que siguen en la misma empresa, les permite acelerar o acceder a los próximos roles, por así decirlo. Y por último, a ver, más típicamente fuera de Argentina, el MBA también te permitiría acceder a puestos laborales que uno típicamente no encontraría quedándose en Argentina. Los ejemplos más comunes tienen que ver con investment banking, quizás ciertas industrias dentro de lo que es consultoría estratégica, pero también tiene que ver con quizás trabajar en lo que es high tech, en Apple, en Google, viste, en casa matriz, o por ejemplo te puede llegar a conectar con empresas como más de nicho. Así que esos suelen ser los motivos principales. Perfecto. Buenísimo. La segunda pregunta es ¿cómo elegimos un MBA? Y si querés, Martín, nos contás cuáles son los criterios más frecuentes. Vale, perfecto. A ver, la realidad es que yo creo que para elegir un MBA hay que tener en cuenta 2 partes. Por un lado, todo lo que es la parte profesional, obviamente, que uno está haciendo un posgrado afuera y, como decía Nico, son muchísimos para toda la carrera, pero también hay una parte personal de la experiencia, ¿no? De vivir 2 años afuera y obviamente es una experiencia personal muy importante que no hay que dejar de tener en cuenta como factor de decisión. Un poco ahí siguiendo la slide, creo que lo primero que hay que hacer es realmente pensar a futuro y imaginarse, no sé, a 5 años, qué es lo que uno quiere estar haciendo y en base a eso, hacia dónde querés vivir, qué esperas de tu carrera laboral o qué tipo de experiencia querés tener. Eso te debería orientar un poco como para entender cómo elegir el MBA o a qué universidad ir. En ese punto creo que hay 3 criterios principales para elegir el MBA. Por un lado está, obviamente, cuál es la universidad. En segundo lugar, las características del programa. Y en tercer lugar, todo lo que es la ubicación o la geografía. Entonces, respecto a la universidad, hay muchos factores, pero puede ser cuál es la reputación de la universidad, si es, por ejemplo, una universidad solamente de business, como por ejemplo yo que estoy en el IBS, es una universidad más de nicho que es solamente de business.
pero después hay otras universidades que también son mucho más grandes, como MIT, Columbia, Stanford, que obviamente el MBA está dentro de un marco mucho más amplio. En segundo lugar, también el programa es importante, que cada programa tiene características distintas. Por ejemplo, hay programas, la mayoría son de 2 años, pero también hay algunos programas de 1 año, como podría ser INSEAD. Entonces hay gente que quizás prefiere hacerlo en 1 año y un poco más intenso, y otra gente que prefiere hacerlo en 2 años. Después también está el tema como la calidad de los profesores o el tipo de los profesores, la orientación del programa. Hay algunos programas, por ejemplo el IES, que está un poco más orientado a temas de finanzas por estar en Londres. Columbia quizás también está más orientado a finanzas, pero obviamente Stanford es muy distinto, Harvard es muy distinto. Bueno, cada uno tiene sus orientaciones. Y hay un punto acá que también está en la slide, que es el fit cultural, que eso es un poco más difícil de entender quizás haciendo research o leyendo en internet, y por eso hay algo que es clave, que es hablar con mucha gente, investigar. O sea, no tengan miedo de contactar a alumnos o exalumnos en LinkedIn o por donde sea y decirles que están interesados en un MBA o que están averiguando y que quieren charlar un poco más y entender sobre la universidad. Así que eso es un punto muy importante. Después, el tercer criterio que decía es la ubicación, y bueno, eso obviamente es algo también muy personal, pero en general lo que la gente suele pensar es si prefiere más por ahí Estados Unidos o Europa, y eso también tiene que ver con qué es lo que uno quiere hacer a futuro. Y el otro punto de la ubicación también, que creo que es importante, es si es por ahí una ciudad más grande o hay gente que prefiere vivir la experiencia más de campus, viviendo en alguna universidad que esté un poco más a las afueras de una ciudad y bueno, obviamente son 2 experiencias distintas, ¿no? Entonces creo que esos 3 criterios en general son muy importantes, pero como les decía antes, es clave investigar mucho, hablar con gente y realmente preguntar y preguntar hasta que uno se da cuenta dónde uno tiene un poco más de fit y qué le gustaría más. Después también hay un tema del financiamiento que no lo voy a mencionar ahora porque después hay una slide solamente para eso, pero obviamente también es un factor bastante importante. Y lo último son 3 recomendaciones personales que quería agregar rápido. La primera es que, a ver, en general todas estas universidades suelen ser bastante competitivas, entonces mi recomendación es que no apliquen a una sola universidad. Si realmente les interesa hacer un MBA y si quieren hacer un MBA afuera, la gran mayoría de la gente termina aplicando a varias universidades, porque bueno, obviamente uno termina maximizando las chances de entrar. El segundo punto, que también creo que es importante, es que por ahí cada uno de ustedes estará en algún momento distinto de la carrera o de los estudios, pero me parece que para aprovechar más el MBA y para sacarle mucho más jugo y realmente vivir una experiencia mejor, está bueno tener algo de experiencia profesional, por lo menos, no sé, unos 3 años, porque te ayuda a aportar mucho más a la clase del MBA y también para sacarle mucho más provecho. Y el tercer punto es algo que ya mencioné, pero lo quiero repetir porque realmente es clave, que es investigar y hablar con mucha gente. Y bueno, el último tema que quería decir es que la verdad no conozco a una sola persona que haya ido a un MBA afuera y que no le haya gustado. No importa la universidad, no importa la ubicación. Entonces, realmente creo que es una experiencia espectacular y la realidad, bueno, uno va aplicando a varias universidades y tiene sus preferencias, pero si pueden hacerlo, creo que es una experiencia única. Así que bueno, eso es. Perfecto, Martín. Muchas gracias. Súper claro. Avanzando entonces con la agenda, una pregunta muy frecuente que nos hicieron es ¿cuáles son los requisitos? Acá, Seba, te invito si nos querés contar un poco cuáles son los requisitos generales para aplicar un MBA. Sí, obvio. A ver, la palabra requisitos es de pronto un poco tricky porque a la hora de hacer la aplicación hay que presentar 200 papeles, traducciones, fotos, cartas, lo que se les ocurra. Pero de alguna forma creo que son 3 grandes cosas las que te ayudan a decidir si conviene aplicar este año o de pronto el año siguiente y a cuál universidad nos vamos a ir perfilando también en función de nuestros intereses. La primera y la más relevante de alguna forma es el GMAT o el GRE, que es un examen estandarizado, son 2 exámenes diferentes, que nos permite de alguna forma compararnos con distintos postulantes de otras geografías del resto del mundo que tengan interés en esas universidades. En particular, aquí los números que estamos viendo son todos del GMAT. El GMAT es por mucho el examen más popular. La opción de empezar a tomar el GRE es algo de los últimos años que viene creciendo, pero por lo pronto es algo más marginal.
Y como podrán ver, es amplio el espectro, y creo que lo más importante es, dentro de cada universidad el espectro es amplio. Aquí nosotros estamos viendo el promedio. Yo, por ejemplo, soy estudiante de Kellogg, conozco los números de Kellogg. 732 es el promedio, pero creo que el mínimo es 620 y debe haber un máximo en 780. Es decir, hay una cantidad de desvío, de sigma, de variabilidad que nos permite a nosotros tener cierta flexibilidad a la hora de buscar a cada universidad a la que nos vamos a postular. Lo bueno del examen es que si tienen tiempo, el GMAT lo rinden y dura 5 años. Es algo muy inteligente hacerlo temprano. Si en algún momento están pensando en hacer un MBA en el futuro, les va a facilitar mucho la vida ya tenerlo en la bolsa. Luego viene la experiencia laboral, y que esto de alguna forma creo que hay que pensarlo en 2 dimensiones. La primera es cantidad. ¿Cuántos años tenemos? De nuevo, con un mínimo de 2 años, en realidad el promedio es más de 4 o 5, puede ser de 8. La variabilidad es mucha, pero sí la cantidad es muy relevante. Y también, de alguna forma, la calidad. ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo con esos años? ¿Recibimos promociones o no? ¿Pudimos tener la responsabilidad de manejar un equipo o no? ¿Llegamos a manejar un P&L o no? Son ciertos pasos de la carrera profesional que nos ayudan a nosotros a argumentar que estamos listos para hacer un MBA. Y nos ayudan mucho a explicar cómo el MBA nos va a llevar al próximo paso en esa carrera. Y finalmente, para darle el cierre de factibilidad, es a poder manejar el idioma en el que sucede el programa. Esto en general es en inglés. Para ello se va a pedir un examen estandarizado que es el TOEFL. Mi opinión es, no hay que tenerle nada de miedo al TOEFL, es dentro de todo bastante accesible, pero sí es uno de esos exámenes que hay que tenerlos. Creo que todas las universidades piden 100 o 110 en algún caso de resultado, y es uno de los requisitos para decidir aplicar. Buenísimo, Seba. Buenísimo. La siguiente pregunta es la preparación pre-MBA. Sol, ¿nos querés contar cuáles son los pasos? Sí, bueno, acá voy a intentar ser lo más clara posible. Esta es una propuesta y les vamos a contar un par de historias reales también nuestras, porque no es igual para todo el mundo, ni todo el mundo le dedica al mismo tiempo a cada uno de estos pasos, pero un poco lo podemos agrupar en 3 grandes cosas que hay que hacer. La primera, que puede no ser la primera, pero una de las primeras es definición del objetivo, es decir, a qué universidades quieren ir, más o menos para entender un poco lo que decía Sebas, ¿no? Más o menos entender qué perfil tienen que tener, qué puntajes tienen que tener. Entonces, definir esas universidades es importante. Y también, dentro de definición de objetivo, es qué perfil van a mostrar ustedes, es decir, cómo van a, por decirlo de manera, venderse cuando armen su aplicación. Este es un primer paso que puede no ser el primero, pero sí en algún momento van a tener estas preguntas que hacerse. El segundo que marcamos acá, y el cual se ha mencionado un poco y es importante y es el más largo probablemente, es la preparación de exámenes. Ahí tenemos, bueno, el GMAT o GRE, que dependiendo qué puntajes se quieran sacar, dependiendo cómo se quieren preparar, acá hay muchas opciones. Se pueden preparar solos, se pueden preparar con clases particulares, pero sí más o menos el promedio o lo que se estima es que tarden entre 4 y 6 meses en prepararlo. De vuelta, acá puede ser que lo rindan una o varias veces y este tiempo puede cambiar, pero sí es importante dedicarle un buen tiempo y diría que el principal cuello de botella en esta aplicación es el GMAT o GRE. El otro examen que sí hay que ver también es el de inglés que mencionaba Sebas, el TOEFL o el IELTS, y este depende mucho de cómo se sienten ustedes con el inglés, pero más que eso es un examen muy estandarizado que requiere que en realidad entiendan cómo funciona y preparen esa dinámica. No es que el que habla mejor inglés saca mejor puntaje, sino es más quien mejor entiende cómo es y mejor puede prepararse para eso en particular. Y eso sí puede ser que dure 1 o 2 meses la preparación. Y después hay un bloque muy importante que a veces es relegado por los exámenes, pero que yo lo considero muy importante, que es la preparación de aplicaciones. Acá van a encontrar que todas las universidades piden distintas cosas, pero que casi todas piden ensayos, que pueden ser 1, 2 o a veces 3, piden cartas de recomendación, que sí toman su tiempo porque tienen que encontrar a sus recomendadores, ver qué temas sus recomendadores más quieren destacar de ustedes, prepararlas, que ellos las escriban. Es todo un proceso que puede tardar 1 mes o más. Después, la misma aplicación, que cada universidad tiene su plataforma y su manera de hacerla, pero sí, yo eso no me lo esperaba, pero cuando empecé a aplicar tenía un montón de subpreguntas que no me esperaba, como por ejemplo de hobbies o de otras actividades o de mi currículum, que parece que no, pero si quieren aplicar a varias universidades toma también su tiempo. Y después de que terminan toda esta parte de aplicación y se envía la aplicación, sí tienen las entrevistas.
Y acá también depende de cuántas universidades se aplicaron, pero puede tardar un mes entre preparar su perfil, preparar sus entrevistas, esperar a que lo llamen. Y bueno, este es otro mes que puede irse. Como ven acá, parece un montón y es muy largo y este sería, considero yo, como el ideal. Pero la realidad es que no todos lo hicimos así, ni para todos fue tan ideal y cada uno va a dedicarle más tiempo a lo que tal vez más lo requiera. Les cuento cómo fue para mí la experiencia. Yo en julio de 2018 empecé a pensar que capaz quería hacer un MBA y no sabía si local, si en el exterior, y estaba pensando en aplicar un año después, porque por lo general las primeras rondas son en septiembre, cierran en septiembre, y la segunda en enero. Y en julio dije, bueno, primera ronda no llego, espero a la primera ronda del año que viene. O sea, un año y pico tenía, como más o menos como esto. Y ahí, hablando con mi jefe, me dijo, pero ¿por qué no te apurás y tratás de darlo en segunda ronda y ves qué pasa? Bueno, entonces, de repente todo este plan hermoso de un año que yo tenía se convirtió en un par de meses, donde primero le metí todo mi foco, ya había elegido la universidad que más me gustaban, así que eso lo hice rápido, pero sí le metí mi foco al GMAT primero, y le dediqué 3 meses donde trabajaba en la semana y en los fines de semana me dedicaba al GMAT, así que sí, no es lo más divertido y es bastante estresante, pero bueno, le dediqué todo eso, lo di una vez, como saqué un punto que me gustaba, empecé con todos los más pasos que ven, del 4 al 8, todo junto. Y empecé a preparar el TOEFL, los ensayos, las cartas de conversación, todo al mismo tiempo, pero porque no tenía tiempo, tenía 2 meses para hacer todo eso, y entonces maximicé ahí y empecé a mezclar todos los pasos, que no es la mejor idea. Pero bueno, quería también contarles un poco mi experiencia, para que vean que no es que si no tienen todo este tiempo no lo pueden hacer, depende mucho de cuántas universidades quieran aplicar, cuándo quieran aplicar, cuál es su objetivo. Entonces varía mucho, imagino que tienen 1 millón de preguntas que podemos ver, pero sí un poco es presentarles lo típico, contarles mi experiencia y ahora sí invitar a Alfon a que cuente otra experiencia, porque claramente este camino no es igual para todos. Tal cual. Bueno, yo tuve por ahí una experiencia no tan amena por no respetar este calendario. Yo arranqué bien con la parte de definición de objetivo, investigando. Tuve la oportunidad de venir acá a España en el 2018, perdón, principios de 2018, para conocer la universidad, que fue uno de los grandes puntos que alimentaron mi decisión de venir para acá. La verdad que si pueden hacerlo, se los recomiendo. Y lo que hice también es tratar de hacer networking, contactar gente de las diferentes universidades en las que estaba interesado, y eso funcionó perfecto. Mi gran problema fueron los exámenes. Yo sobreestimé en el TOEFL y decidí hacer un curso de inglés en ICANA, el cual consumió 3 meses y gran parte de mi tiempo, lo cual llevó a que me quede muy poco tiempo para rendir el GMAT. Cuando lo preparé, mi primera nota lamentablemente no fue la deseada, entonces llegó a más presión todavía y terminé rindiendo mi segundo GMAT 10 días antes del deadline al que yo apuntaba. O sea que si me iba bien, podía aplicar; si me iba mal, iba a estar complicado. Entonces, creo que dos mensajes tengo principalmente de cara a lo que es la preparación del MBA, que es: el primero, traten de arrancar con tiempo y de planificarse, tratar de setear milestones para todas estas diferentes actividades, pero también déjense tiempo como para amortiguar si algo no sale como lo esperado. O sea, no crean que se lo van a cumplir tal cual lo que están haciendo, porque después surgen complicaciones o cosas buenas como ascensos en el trabajo que requieren más demanda o cualquier tipo de eventualidades pueden cambiar ese calendario. Entonces, déjense tiempo para prepararse. Y segundo, tengan en cuenta principalmente lo que es el GMAT. Cuando uno busca una nota, también entran en juego factores que no dependen de nosotros, que es: hay muy pocos lugares en Argentina, tanto para el TOEFL como para el GMAT, para rendirlo. No es un examen que puede ir a cualquier instituto de inglés y yo lo rindo. Entonces, generalmente hay una época del año en la que todos los candidatos de Argentina están rindiendo al mismo tiempo, y por ahí creo que ICANA tiene 10 computadoras y se rinde una vez por semana. Entonces requiere su tiempo para poder agendarse, en caso de que también tiene su costo.
Entonces, vayan planificando y tengan en cuenta todas esas posibles eventualidades a la hora de hacerlo. Eso, más que nada, mi Perfecto. experiencia. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias, Alfon. Alfon, ya que terminaste hablando, si te parece, Dale. otra de las preguntas que más nos hicieron fue tema financiamiento. ¿Nos puedes compartir tu experiencia acá? Sí, la gran pregunta, la pregunta difícil. La esperada. La del millón. La del millón, total. No sé si la del millón de pesos. Millones de pesos, podríamos decir. Bueno, acá, bueno, como podrán ver en la lista, el rango del costo del MBA puede ir desde los $40.000 para un MBA local como el de IAE, hasta $160.000 como el de Wharton para un programa de 2 años. Esto, bueno, en este caso estamos solo contando lo que es tuition. Entonces esto hay que adicionarle, y es un aspecto muy importante, dónde está el MBA y dónde está ubicado geográficamente y el costo de vida. Lo que en algunos casos, dependiendo de si vamos con familia o si aspiramos a tener por ahí un estilo de vida particular, ostentoso, puede llegar hasta duplicar estos costos. Entonces, ahí entra el juego, principalmente para gran parte me imagino, de los conectados, viniendo de Argentina, con salario en pesos y con todas las eventualidades que pasan a diario en nuestro país, se vuelve un poquito complicado la financiación. Entonces, para hacerlo, principalmente acá estamos nombrando 3, porque no estamos, hay 3 principalmente, que es préstamos de entidades privadas, ya sean, hay entidades reconocidas internacionales como lo es Prodigy, que es una entidad que se encarga puntualmente de dar préstamos estudiantiles, y tiene el proceso muy aceitado y no requiere garantes, entonces la verdad que es muy bueno y es fácil, pero lo que termina llevando es que hay tasas de interés un poco más altas que el mercado. Después hay bancos puntuales. Lamentablemente los argentinos no se caracterizan los bancos argentinos no se caracterizan por eso, pero generalmente las propias universidades, conociendo estas limitaciones, tienen convenios con bancos locales que facilitan este tipo de préstamos, generalmente con tasas preferentes o algunos requisitos adicionales como garantías o si tenés ciudadanía en el país en el que estás yendo, etc. Y después el segundo es el sponsoreo, que es como en el caso de que sería que una empresa te sponsoree el MBA. A lo largo, en todo el mundo hay diferentes tipos de empresas que lo hacen. Está Samsung, Banco Itaú, Falabella, diferentes consultoras. Lamentablemente en Argentina no es una práctica común. Sí lo es por ahí un MBA local. Yo conozco ejemplos de personas que se los han sponsoreado en el IAE, pero solo a nivel internacional son muy pocas los que lo hacen. Y las más reconocidas son BCG, donde están los chicos, Bain o McKinsey. Y la tercera son becas. Y hay 2 tipos de becas principalmente. Unas que son becas externas a la universidad y becas propias de la universidad. Las becas externas, lamentablemente, son bastante limitadas. Hay programas muy reconocidos como es el Chevening, pero no son becas que aplican a todos los MBA que uno puede elegir, sino que generalmente tiene una lista acotada que si querés la beca para ese programa, un MBA tiene que ser en esta universidad. Entonces lo que acota un poco las opciones. Y después hay becas propias de la universidad. Estas generalmente son, dependiendo de la universidad, pueden ser más o menos difíciles de acceder. Y principalmente el factor de decisión es el GMAT. Es o por lo menos es el 80% del factor de decisión. Entonces, ahí entra en juego que no solo es bueno tener un GMAT para lograr entrar, pero sino para conseguir las becas. Y bueno, generalmente las universidades tienen subbecas, ya sean becas particulares para personas que vienen de Latinoamérica, becas particulares que vienen de África, para mujeres, para veteranos, etc.
diferentes tipos de programas especiales que uno puede fijarse en su página de internet y tratar de apuntar su perfil a obtener ese tipo de becas. Esas son las tres principales, sin considerar, por supuesto, lo que son los ahorros personales. No les puedo dar lo que es un mix entre estos diferentes, porque es muy personal y muy de la facultad a la que uno decida ir. Pero lo que mi principal mensaje y lo que les quiero transmitir es que realmente se puede financiar. No está, yo particularmente lo hice a través de ahorros personales, ahorros familiares, Prodigy y becas. Entonces hice el combo total y después también ayuda que vine con mi pareja que trabaja acá en España. Eso también ayuda. No, ya es solo un chiste, pero... pero principalmente quiero que sepan que hay alternativas y que el sistema está armado para que ustedes lo puedan pagar. ¿Por qué? Porque si no, habría muy pocas personas capaces de ir y realizar un MBA. Buenísimo, Alfon. Muchas gracias. Bueno, el siguiente tema en la agenda es cómo se estructura un MBA. Santi, ¿nos querés contar? Sí, por supuesto. Y agregado a esa pregunta voy a hacer, ¿qué es un MBA? ¿No? Que también lo respondemos acá. Esto es como la estructura, ¿no? El esqueleto de lo que es un MBA. Y también, como dijeron antes, esto es un ejemplo de la mayoría de los MBAs internacionales, sobre todo, pero después cada universidad puede cambiarlo levemente, ¿no? Si esto es la estructura de un MBA de 2 años, full time. Lo básico del MBA es durante el primer año, donde se tiene materias y cursos generales de administración, finanzas, estrategia, en las que nosotros como graduados de la FIUBA tenemos conocimientos específicos y que aportan mucho a algunas materias en especial, contabilidad, aprendimos mucho con ingeniería económica seguramente, y de operaciones, ¿no? Pero después tenés materias que ya no hemos visto, marketing o manejo de negocios, donde lo rico es aprender de personas que hayan tenido ese background, ¿no? Y ahí es donde está bueno lo que genera cada universidad en cuanto a la diversidad, ¿no? Estamos compartiendo la clase con una persona que viene de China, con un background en la industria farmacéutica, en ventas, y un consultor de Estados Unidos, y un ingeniero de África, ¿no? Y cada uno en las distintas materias va dando su perspectiva en base a su propia experiencia, y eso nutre muchísimo lo que son las clases, ¿no? Otra cosa en cuanto a las clases es la manera de dar las clases. Y quizá hay dos tipos, una manera teórica y otra manera en base a casos de estudio, ¿sí? Y depende de la universidad, es que le pone más peso a las clases teóricas o más peso a las clases en base a casos, ¿sí? Por ejemplo, donde estamos con Alfon, en IS es 100% en base a casos de estudio, ¿sí? Entonces, cada día o cada clase se estudia un caso y se estudian las implicancias y cómo resolver un problema de negocio. Pero hay otras universidades que hacen un mix entre casos y teoría, ¿no? Eso generalmente se transita durante el primer año, ¿sí? Que empieza en septiembre en la mayoría de las universidades, termina en mayo, junio. Y en el verano del hemisferio norte está lo que es el Summer Internship, ¿sí? que es una pasantía que puede durar entre 5 y 12 semanas, donde se trabaja por una empresa, ¿sí? Se
estás contratado por una empresa para realizar un proyecto en particular. Para eso hay un proceso de recruiting, ¿sí? de búsqueda de ese trabajo, y lo que es clave de este punto es, para todos esos, como dijo Llama al principio, para todos esos casos que buscan un cambio de carrera, este es el primer paso para ese cambio, ¿sí? Si yo vengo de hacer supply chain en consumo masivo y me quiero ir a pharma, a ventas, bueno, idealmente en mi pasantía quiero hacer o pharma o ventas, ¿sí? O idealmente las dos cosas, como para poder ir acercándome a ese objetivo que tengo. Entonces, en base a eso es que armas tus aplicaciones para las empresas específicas y luego podés tener esa experiencia, ¿no? Y ya después en el segundo año tenés lo que puede llegar a ser un programa de intercambio completamente opcional, pero a muchas personas le puede servir para ir a otra región, si le interesa trabajar, no sé, en otra parte de Estados Unidos, o si estás haciendo un MBA en Europa y querés hacer ¿cómo se dice?, un trimestre en Estados Unidos, por alguna cosa en particular. También sirve mucho para expandir lo que es la red de cada uno y generar lazos en otra universidad porque te gusta que, no sé, le dan mucha importancia a lo que es impact investment o cualquier otro tema. No sé, quiero ir al MIT porque son los mejores en desarrollo de procesos de digitalizaciones. Bueno, me voy 3 meses ahí si la universidad tiene convenio, ¿no? Son cosas que si están interesados está bueno averiguar con anterioridad. Y después, el segundo año, la mayoría de las materias son optativas, ¿sí? Se eligen en función de lo que a cada uno le gusta más, y lo que tienen muchas universidades es, si te juntás una cantidad de créditos de un tipo de materias, podés tener una especialización, además del MBA, ¿no? Como por ejemplo, no sé, estás especializado en digital, ¿sí? O data, o international management, o entrepreneurship, ¿sí? Pero bueno, lo que también quería contarles, esto es como el esqueleto, ¿no? Pero muchas veces, o por lo menos mi experiencia profesional, es que lo más rico del MBA está dentro de ese esqueleto, ¿no? Y no es la estructura, sino lo que hay en el medio, ¿no? Y son esa capacidad de poder conectarte con tus compañeros, con los profesores o con los especialistas que tenés en cada universidad, poder conocer sus experiencias, poder estar en el lugar donde suceden las cosas, ¿no? Y ahí es donde puedes estar en las charlas con las más últimas tendencias de artificial intelligence, de cómo manejar datos, de las consultoras que están buscando en este momento, ¿no? Y eso es mucho de lo que es más rico dentro del MBA, fuera de lo que son las clases oficiales, o por lo menos eso es para mí. Perfecto, Santi, súper claro, muchas gracias. Bueno, para cerrar lo que es esta parte de la agenda, si te parece, Nico, cerramos como empezamos. Vale, impecable. Un poco para cerrar de nuevo con por qué hacer un MBA, tiene que ver con qué hacer después con el MBA, ¿no? ¿Para qué te sirve el título? Y básicamente, la verdad es que lo que venimos un poco aludiendo es a lo que es la salida laboral, ya sea regresando a tu empresa sponsoreado, cambiando de industria o con una promoción. Y estas son un poco unas figuras que siempre está bueno compartir, porque creo que abre un poco la cancha a ver a qué geografía queremos ir, cómo son nuestros planes financieros, en términos de cuál es el salario promedio en distintas regiones, cuántos años podemos esperar para hacer el repago, que, a ver, dicho sea de paso,
estos son promedios donde también hay que considerar de que hay un rango, ¿no? Depende de dónde termines trabajando, que no todo el mundo termina yendo a consultoría, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay mucha gente que fuera de esos porcentajes que pueden ver abajo de Financial Services, Consulting y Technology, van al gobierno, por ejemplo, o van a trabajar en Social Impact, por ejemplo. Y obviamente eso tendría un salario bastante distinto. Lo importante acá, o el mensaje con los primeros números, el tema salario, es que hay luz al final del túnel. O sea, esto lo vale, se repaga. Es un proceso el MBA que se viene haciendo hace décadas, hasta generaciones, por lo menos empezando con nuestros padres, y el retorno es totalmente positivo. Y de nuevo, acá ni siquiera estamos cuantificando lo que decía Sandy, que es la experiencia, ¿no?, de hacer el MBA, y un poco lo que decían también los chicos antes de la experiencia internacional, la red de contactos. Y también para atarlo todo un poco, ¿no?, con qué es el MBA, por qué el MBA y qué es la vida post-MBA, piénsenlo como va a ser una herramienta para ustedes que en última instancia los va a ayudar a navegar las incertidumbres de este mundo y especialmente lo que es Argentina. Hacer un MBA los va a conectar con gente que el día de mañana van a ser gerentes, CEOs, hasta no se sorprendan si terminan viendo a uno de sus compañeros en el gobierno, siendo una figura pública. Y creo que hoy más que nunca tener el acceso, ¿no?, a cambiar de geografía, o sea, haces el MBA y volvés a Argentina, pero después, por distintos motivos, necesitas explorar oportunidades de irte afuera. El MBA va a ser la gente del MBA va a ser tu primer punto de contacto, no necesariamente amigos, familiares, la buena deriva de la suerte o gente dentro de tu empresa para pedir como un transfer. Para los que también se estén preguntando, ¿no?, ¿qué hace un MBA? Bueno, creo que los chicos estaban haciendo un poco de referencia a eso, pero abajo pusimos algunos números para que vean cuáles son las tendencias. Definitivamente, lo que son servicios financieros, especialmente lo que es banca de inversión, suele liderar bastante las escuelas en Estados Unidos. Consultoría también es un porcentaje grande, como todo lo que veníamos diciendo antes, son rangos. Hay algunas universidades que quizás, no sé, en consultoría tienen 40%, que se dedican más a eso. Por ejemplo, Kellogg y Chicago son bastante buenas en eso. Chicago también suele ser bastante buena en finanzas, pero quizás no tanto en tecnología. Así que volviendo a la parte de planear a qué escuela ir, eso es uno de los datos que está bueno chequear. Y con eso damos un poco la conclusión a los puestos, a qué se hace post-MBA. Si quieren, no hay una única respuesta, pero imagínense que post-MBA estarían aplicando a un rol laboral en lo que en corporate sería como un gerente, un manager, y en consultoría vendría a ser lo que sería como un consultor senior, el paso previo a ser líder de un equipo. Y con eso, Lauti, te la devuelvo. Te paso Buenísimo, Nico. la presentación. Excelente. Bueno, abrimos ahora entonces el espacio de Q&A. Acá les pedimos que vayan levantando la mano y Flor les va dando el pie para que pregunten lo que quieran. Sí, arranco con las que ya habían preguntado durante la presentación. Si quieren, arrancamos contestando como empezamos, con el orden de los presentadores. Nico, ¿nos puedes contar si el CFA es considerado como un plus o si no cambia tanto? Perfecto. La respuesta corta es, para la aplicación en sí, no haría mucha diferencia. Sí te va a servir más a la hora de buscar pasantía de verano o trabajo full time. Y obviamente también depende con quién estés aplicando. Una institución financiera probablemente lo valore, pero para aplicar no mueve tanto la aguja. Perfecto. Después preguntaron si hay algún trabajo final o tesis para obtener el título de MBA. Martín, ¿nos querés contar? Dale, si quieres después complementa a algunos chicos que ya se recibió, pero no, en general no hay ninguna tesis o trabajo final.
Por ahí algunos MBAs, por ejemplo, el 10 tiene como un proyecto final donde puedes hacer un trabajo, como sería más de campo por ahí con una empresa, una startup, donde uno ayuda a tratar de solucionar un problema real, pero en general no, tesis así propiamente dicho no hay. Salvo que, no sé, por ahí alguno de los otros chicos de alguna otra universidad sabe si en alguna sí hay. Sí, déjame agregar a mí un punto sobre eso. Que no haya un trabajo final o una tesis para obtener el título no quiere decir que no vayan a ser exigidos y evaluados a lo largo del MBA. En todas las materias van a tener como si fuera en la FIUA, un parcial, un final, trabajos que presentar y van a ser evaluados. En muchos casos por el método de la campana, se lo llama, que es el top 10% de la clase obtiene una A, el siguiente creo que es 40% obtiene una B y el resto una C. No sé, dije mal los porcentajes, pero esas son las principales notas. Y hay dependiendo de la facultad, hay limitantes en cuanto no podés tener más de 13 en un term, o no podés tener más de 5 Cs en un año, y en el caso de que llegara a pasar eso, irías a una revisión académica para llamarte la atención y ver si realmente estás en condiciones de seguir. Después hay un tema de si realmente se llevan a cabo las cosas como se plantean, pero esas son las reglas iniciales que se plantean en el MBA. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. La siguiente pregunta es si hay recomendaciones de blogs, páginas o foros para averiguar universidades, y la sumo con otra pregunta que es si hay recomendaciones de universidades en Europa o Estados Unidos. ¿Les puedes contar, Seba? Sí, obvio. En cuanto a fuentes de información, la verdad es que si buscan en Google van a encontrar foros, van a encontrar como si fuesen revistas sobre temas de MBA. Hay una cantidad de información estúpida. Para mí, la fuente número uno son las propias universidades. Las propias universidades van a ser las más transparentes en todos sus números, van a ser las más transparentes en cuál es su posicionamiento y qué es lo que están buscando. Y muchas de ellas hasta van a tener videos en YouTube intentando comunicar esto, intentando encontrar a aquellos alumnos que realmente resuenan con su cultura. Esa creo que es la primera fuente de información. Y la segunda, y casi con la misma potencia, si no más, es hablar con personas. Es escribir a cualquier persona del club, es buscar gente en LinkedIn que tenga un perfil parecido y comentarle el interés y poder tener una charla. La verdad es que van a encontrar mucha apertura de todos los egresados para poder promocionar la propia universidad y poder contar la propia historia, y creo que les va a acercar un punto de vista mucho más humano y mucho más personal. En cuanto a la segunda pregunta, Flor, sobre universidades en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo era? Sí, como si, ¿cuáles son las universidades más prestigiosas en Estados Unidos y Europa? Los nombres que más se barajan. La verdad es que en cuanto a prestigio es muy difícil de medir. Sí hay una cantidad de rankings. Por ejemplo, en Estados Unidos el ranking casi que por excelencia es el de US News. En Europa, o con una visión un poco más global, pueden ver el de Financial Times o el de The Economist. Creo que yo los indicaría a mirar por esos lugares. De nuevo, no todo en la vida es ranking, no todo en la vida es prestigio. Distintas universidades son realmente diferentes y tienen un posicionamiento distinto en distintas industrias y geografías. Es cuestión de encontrar lo que le funciona a cada uno. Buenísimo, perfecto. Buenísimo. La siguiente pregunta es cómo prepararon su GMAT. Si alguno quiere contar alguna de sus experiencias personales, sé que es posible también como tener un mentor o por el estilo, hacer clases. Solo que ya nos contó un poco, no sé si alguno nos quiere contar si fueron a clases o algo por el estilo. Solo, por ejemplo, ahí si querés, sí, complemento lo que conté antes. Yo primero empecé sola, porque realmente no tenía idea qué era el GMAT, no tenía idea qué secciones tenía, entonces ir a clases sin saber ni lo básico me parecía que era un poco, no servía tanto, entonces empecé sola con las guías oficiales del GMAT, que ahí la típica, un amigo me las pasó, ya me pasó las suyas, otro amigo otras, y fui juntando guías por todos lados, con las guías oficiales, con las guías de Manhattan GMAT que te ayudan a profundizar en los distintos tipos de preguntas y te enseñan un poco más de trucos. Y ahí, cuando ya me sentí un poco más cómoda con todos los temas, empecé a practicar exámenes reales
y vi que en algunas cosas seguía floja y no me sentía tan cómoda. Entonces ahí sí hice clases, pero particulares y muy enfocadas en como lo que no me venía saliendo tan bien. Por ejemplo, a mí en particular, al principio empecé muy mal con inglés y después sola lo mejoré, pero la parte de matemática no la mejoré tanto como quería sola. Entonces me dediqué más a esas clases particulares y mucho a, por ejemplo, truquitos para ciertos tipos de preguntas, ¿no? Entonces yo era siempre muy deductiva, entonces tomaba más tiempo todo, porque hacía todo el desarrollo como en el colegio, digamos, o en la facultad. Y entonces me enseñaron como ciertos trucos que me hicieron ser más rápida, y entonces como que lo que hice fue eso, ¿no? Aprovechar las clases para enfocar en lo que realmente me costaba más y lo dejé más para el final, pero esa fue mi experiencia personal. Buenísimo. Para sumar otra perspectiva, digamos, no sabía cómo empezar, no tenía amigos que me pasen sus apuntes, y lo que hice fue directamente hacer un curso con personas que preparan específicamente el GMAT, que hay varios, también podemos poner los datos en el chat, y fueron 3 meses de curso, donde iba lunes, miércoles y viernes, 2 o 3 horas, practicando y estudiando tanto el inglés como la matemática, y después, cuando terminé ese curso, me dediqué un mes a estudiar solo, para después empezar a rendir la primera vez. Así que si no saben cómo empezar, por ahí te ayuda a organizarte algún tipo de curso más estructurado. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el proceso post-MBA si uno quisiera conseguir un trabajo en el país donde se realiza? ¿Se consigue por medio de la universidad estando allá o hay que volver a Argentina y postular desde acá? Y se sumó alguien para aliar a la pregunta, si post-MBA vuelves a Argentina, si lo repagás cuando te jubilás aprox, y si es fácil quedarse en USA o Europa a trabajar. Alfon, ¿nos das una mano contestando? Sí. Yendo a la primera pregunta, continúo lo que comentó Yaman en el chat. Así como está este club de consultoría en la FIUBA, cada universidad tiene sus propios clubes especializados por industria o principalmente por industria, los cuales se encargan de organizar eventos para acercar a los alumnos a las universidades. Sumado a eso, la universidad como un todo organiza muchas ferias. Por ejemplo, en el caso de IES, dentro de 2 semanas es el LATAM Career Fair, que en este caso va a ser virtual por el COVID, pero une a todos los alumnos del BIES, INSEAD y IES en una feria virtual donde todas las empresas latinoamericanas que estén interesados en reclutar en esas universidades van a brindar charlas y contar de qué trata su programa. Una vez que cada uno se informa de las diferentes opciones que hay, y también chequea en lo que es la bolsa de trabajo de cada facultad, donde hay un listado de todos los programas disponibles. El alumno tiene la obligación de prepararse, entrenarse para las entrevistas y armar todo el proceso de aplicación, que ya sea CV, cover letters, entrenar sobre la empresa en sí, aprender sobre la empresa en sí, para poder aplicar en un deadline específico y ahí empezar todo lo que es, si a uno lo llaman, todo el proceso de entrevistas hasta recibir la oferta. Los plazos van a variar en función del tipo de industria y el tipo de empresa, y la exigencia también va a depender en función de la industria, pero lo que quiero que se queden tranquilos es que la universidad también tiene parte de lo que vende, es el soporte para que ustedes puedan obtener un trabajo post-MBA. Porque, como creo que era una de las estadísticas que mostramos en el slide anterior, que una de las principales estadísticas con las que ellos venden es cuánta gente tiene trabajo full time 3 meses después de finalizado el MBA. Y el promedio ronda el 93-95%. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo obtenemos? Ahí va a entrar las características particulares de cada uno de ustedes.
La verdad que no les voy a mentir, si uno tiene la ciudadanía europea es más fácil obtener un trabajo en Europa. Me imagino que los mismos inconvenientes deben surgir en Estados Unidos. Entonces, ahí entra en juego un poco la estrategia que ustedes decidan hacer a la hora de aplicar a qué oficinas y en qué regiones. Pero eso van a tener tiempo de sobra para decidir una vez adentro del MBA. Y déjame complementar un poquito, Alfon, en general para quedarse o para ir a un país, o cómo es ese proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Y Alfon contó una parte muy importante, que es la parte que es estructurada, ¿sí? Y que es, hay empresas que vienen a buscar talento específico a las universidades, con programas específicos para MBAs y que postean sus búsquedas en la bolsa de trabajo. Pero después hay toda otra parte que es desestructurado y es en base a lo que cada uno pueda generar con networking y en base a sus intereses, ¿no? Porque por ahí alguien quiere ir a una empresa particular que generalmente no tiene un programa para MBA o que no suele contratar, pero que está muy interesado, no sé, estoy muy interesado en trabajar en Unilever en Europa. Bueno, Unilever no contrata MBAs así nomás, sino que tenés que generar, y la universidad lo que te ayuda, los clubes en lo que te ayuda es en trabajar esa red, ¿no? Y quizás alguien tiene un contacto con el que te comunicas una vez, tenés una charla, después eso va pasando, y eso sucede un montón, ¿no? Parece, por lo menos yo cuando estaba en Argentina no me imaginaba lo que es el poder de ese networking, de esa red, y la verdad que ayuda muchísimo. Así que nada, que no quería dejar de comentar esa otra parte que es todo lo que es la búsqueda de trabajo desestructurado. Buenísimo. Los invitamos ahora, chicos, también si quieren levantar la mano y hacer preguntas en vivo, por favor, háganlo. Y voy con una pregunta que dijeron ahora, ¿es viable trabajar part-time mientras haces el MBA? Santi, ¿me contás? Por lo menos de lo que yo conozco, en el primer año es imposible. La carga de trabajo dentro de lo que es el MBA es muy grande. Estás las clases las tenés o a la mañana o a la tarde o a las 2 o durante todo el día, y hay bastantes cosas para estudiar. Personalmente en IS yo sigo haciendo, hice la pasantía de verano en una empresa que me pidió seguir trabajando durante el segundo año y estoy trabajando part-time ahora. ¿Por qué? Porque el segundo año es más tranquilo. Pero no es lo normal, la verdad que no hay tantas personas que lo hacen. Entonces, desde mi experiencia, en el primer año no se puede, en el segundo sí se podría, pero creo que también va a depender mucho de cada universidad y está bueno preguntarle a los alumnos de cada universidad. Y también, obviamente, depende el permiso de trabajo que se tenga, ¿no? Para trabajar o de si la empresa te sponsorea o lo que sea, ¿no? Sí, déjame complementar a Sandy. Depende también por qué quieras trabajar part-time. Si es para reparar el MBA, la verdad es que vas a invertir mejor tu tiempo en conocer a la gente de tu clase y ver de qué otras maneras te puedes involucrar en la universidad. La mayoría de los programas incluyen lo que le llaman tipo laboratorios, o van cambiando el nombre, pero vos típicamente encontrás oportunidades para trabajar con empresas reales y lo haces durante el cuatrimestre. Entonces quizás la materia está enfocada en no sé, aplicar Machine Learning a marketing. Y te dicen, vas a trabajar con Adidas este cuatrimestre, este semestre, y al final, y esa es tu materia. Entonces, por ese lado, si lo querés hacer para ganar experiencia en un mercado que no conoces y te interesa, sí podés hacer eso. Y, perdón, antes de mover a la próxima pregunta, chicos, si cliquen en participantes, les va a hacer una ventana, si es que no la tienen ya abierta, y van a ver que hay un iconito azul para levantar la mano. Si quieren preguntar algo, también pueden levantar la mano y ahí Maru, perfecto, dando el ejemplo. Y pregunten, no hace falta escribir.
Buenísimo. Ahí está Mariana Tobis, si querés. Sí, hola. Quería preguntarles, esto ya lo hablé con Alfon, pero bueno, así que Alfon, no me contestes. Sé que ninguno de ustedes lo hizo, pero por lo menos si se informaron sobre la modalidad de executive y qué comparación hacen, o por lo menos si ustedes lo evaluaron al momento de elegir hacerlo full time. ¿Y por qué eligieron full time versus la otra? ¿Alguna en particular? Nico, ¿querés? O bueno, sí. No, iba a hacer una pregunta. Cuando fuiste executive, no es el part-time, sino el executive MBA. O sea, sé que hay uno que se cursa como viernes y sábados durante 2 años, pero es como para hacerlo trabajando. Claro. Ahí hay distintas modalidades, porque tenés el MBA, full-time y part-time, y tenés el executive MBA, que es otra cosa, que es un MBA para gente más senior, es decir, gente con 20 años o 15 de experiencia laboral. Ok. Claro, por eso ¿Y te el preguntaba, part-time? El part-time, por ejemplo, bueno, en Argentina casi todos los MBA son part-time, creo que todos, y por ejemplo Kellogg, a la que yo fui, tenía full-time y part-time. Part-time es mayoritariamente la gente que vivía en Chicago, porque es gente que tiene que poder ir a la universidad y que tenía más años de experiencia que los del MBA full-time. Los del full-time, como antes decían los chicos, tienen mínimo 2, promedio creo que era 4, 5 años, 8 años de experiencia. Los del part-time, con quienes yo cursé varias materias en Kellogg, era gente que sí que estaba trabajando y que tenía bastante más experiencia, y es gente que por lo general ya vivía allá en Chicago, por ejemplo. Sí, acá en Argentina, DITE, la LIA y creo que todos son part-time y no existe la modalidad full-time. En mi caso, si querés, para el part-time en Estados Unidos no me daba la experiencia. Sí. Pensé que él me había hablado. Entonces, para irme al exterior sí tenía que ser full time. Y en su momento yo consideré si hacerlo en Argentina y como que no dejar de trabajar nunca y seguir haciéndolo, pero me pareció que tener la oportunidad de poder ir afuera full time y tener un estilo de vida totalmente distinto que tenía, bueno, antes y ahora que volví a trabajar, creo que no hubiera podido disfrutarlo tanto, no digo que no, porque sí, conozco un montón de gente que hizo el MBA part-time y sí, pero creo que dedicarle ese tiempo para básicamente irte a otra experiencia, vivir otro estilo de vida en otra ciudad, creo que fue muy bueno para mí, o me gustó mucho más que solo hacer el MBA, digamos. Y yo puedo complementarte, Sol, porque yo lo había considerado también, y el Executive, por lo menos en España, el IS tiene un programa de Executive Part-Time que se puede aplicar desde con 8 años de experiencia, y fue algo que consideré, pero bueno, lo que pasa ahí es que tenés que conseguir o tenés que estar trabajando en una empresa que te avale que estás haciendo el executive, ¿no? Entonces tenés que mandar una carta desde la empresa que te va a apoyar, que te va a dar los días y que te va a apoyar básicamente en todo. Y tiene que ser en el lugar donde hagas el MBA, básicamente, ¿no? Porque si lo vas a hacer en Madrid, tenés que estar trabajando en Madrid. Okay. Así que básicamente eso. Gracias. Buenísimo. Francisco Isamendi, si querés decirnos tu pregunta. Dale. Bueno, gracias. Chicos, súper claro todo esto, les de vuelta agradecerles por el espacio. La preguntita va más bien orientada en suponiendo que obviamente uno hace, digamos, un buen GMAT, hace las cartas de preparación. A mí lo que me interesa es, bien desde lo práctico, me imagino que en un mercado que es bastante competitivo a nivel mundial, suponiendo que uno quiere ir a una universidad de las que han destacado, ya sea Ivy League o de esas de Europa primeras, ¿cuál es para ustedes, desde el punto de vista de nosotros como argentinos y saliendo de la facultad que salimos, qué consejo, cuál es el extra mile que podrían observar de nosotros, entre comillas, sudacas, digamos, que podamos aportar o que nos genere una oportunidad versus quizás algunos potenciales candidatos que vienen probablemente mucho mejor preparados con ese rango que comentabas vos, Seba? ¿Cuál es el secreto o qué sugieren que en este tiempo que quizás uno averigua
pueda interiorizarse, que no sea algo académico como el clima. ¿Y hay algo que ustedes contemplaron? Si quieres la agarro yo esta. Acá tengo dos comentarios. El primero que quiero remarcar es la calidad, por lo menos desde mi experiencia personal, es la calidad de la formación que nos ha dado la FIUBA. Realmente es algo que me llevó una muy grata sorpresa, es venir acá al MBA y notar que, sobre todo para los aspectos técnicos y operativos, estamos por arriba de la media. Por lo menos gran parte de los conocimientos no seremos expertos, pero los tenemos muy bien cubiertos y los tocamos de oído, lo que nos facilita mucho entrar en tema y poder aportar desde el minuto cero en cada una de las clases. Entonces, ese ya conocimiento ya nos posiciona bien a nosotros, particularmente como ingenieros, a la hora de aplicar y a la hora de por ahí vendernos un poquito mejor. El segundo punto a mencionar es que, bueno, cada uno podrá aludir a sus principales características a la hora de aplicar, cada uno es mejor, ha tenido experiencias manejando equipos, ha tenido experiencias en consultoría, en finanzas, en industria, pero lo importante es que ustedes también se tomen su tiempo a reflexionar y tratar de pensar cuál es su valor agregado y su diferenciación respecto al resto para tratar de focalizarse en eso y resaltarlo en todo el proceso de aplicaciones. Particularmente, un ejemplo, yo traté de resaltar todo el hecho de la experiencia de Argentina, de los continuos cambios. Siempre eso es bueno por ahí mencionarlo, en el sentido de que estamos muy bien adaptados a lo que son los cambios económicos, tenemos a las crisis, inventiva. Generalmente eso ha llevado a que muchos de nosotros hayamos tenido experiencias por ahí muy relevantes en nuestro trabajo para poder salvar estas crisis. Entonces, eso creo que suma a la hora de venderse para el MBA, y que también es atractivo para agregarle diversidad a todas las clases. Entonces, es un ida y vuelta. Nos sirve a nosotros para vendernos, pero también hay una demanda, ellos también lo quieren a la hora de complementar su clase. No sé si más o menos respondí la pregunta. Creo que sí, Alfon, y de hecho, si me permitís complementarte con un punto más, que es que los equipos de selección en los equipos de admisión de las universidades conocen lo que es Argentina, conocen las universidades de Argentina, conocen las empresas de Argentina. Entonces, cuando nosotros postulamos con nuestro perfil, de hecho, una de las primeras cosas que te van a pedir es dame el promedio, y dame el promedio en la escala de tu universidad. No me lo traduzcas al 4.0 norteamericano, dámelo como está, porque ellos lo conocen y lo entienden. Y de pronto saben que, la UBA la verdad es que te descuenta 1 o 2 puntos. Porque vienen evaluando perfiles como el nuestro hace décadas. Entonces, desde ese lado quiero desmitificarlo. Postúlense tranquilos que los van a evaluar de una forma razonable. Acá solo quiero agregar algo a lo de Sebas, porque dijiste promedio y tengo miedo de que todos salgan corriendo de acá. Yo no tengo un buen promedio para nada. Creo que menor el promedio de la FIUBA. Y no, como dijo Sebas, saben que los que aplican de Universidad de Buenos Aires tienen ese perfil. Y de hecho, yo en una parte de mi aplicación expliqué que mi promedio lo veías y decías, eso sobre, o sea, 6 y pico sobre 10, no, que esta chica no es nada. Y entonces en una sección hasta expliqué todo lo que era la FIUBA, todo lo que representaba, que yo había trabajado mientras estudiaba, o sea, expliqué, como un poco me decía Seba, expliqué mi perfil, expliqué mi historia y expliqué como que no mires este número, mira lo que soy yo como persona, como lo que crecí, lo que hice, y entonces no se asusten, porque no están buscando solo un GMAT altísimo, un promedio altísimo, que trabajen en consulting, no, es como que buscan distintos perfiles y buscan justamente gente que resalte, y no todos resaltamos por lo mismo.
Entonces, esa parte que yo conté al principio de armar tu perfil, no es solo sacarte el mejor GMAT, es qué querés, o sea, qué estás presentando vos como candidato, y es mucho más que tus números. Entonces, no se asusten con la mención de GMAT de promedio, porque sé que todos tienen historia que contar y es cuestión de pensar qué es lo que quieren destacar, y eso es lo que va en la aplicación, y eso es lo que van a leer, y eso es lo que le va a dar una oportunidad. Agrego una cosa más a esto que decís, Sol, que me parece que está muy bueno, que es las universidades en general valoran muchísimo toda la experiencia no académica. O sea, yo qué sé, yo tengo un compañero que hizo un voluntariado en Afganistán 3 meses, y no digo para que hagan eso, pero realmente lo valoran muchísimo. O no sé, si hicieron algo de deporte durante mucho tiempo y, no sé, se destacaron en algo deportivo, también lo valoran un montón. O, digamos, todo lo de su vida que haya sido extra académico, todo eso también es revalorado. Así que en este tiempo, a lo que preguntaba Francisco, además de la parte de la facu, ¿qué pueden hacer en este tiempo? O sea, yo creo que si hay algo que les interesa fuera de la facu, de una ONG, un proyecto, una experiencia, y lo pueden hacer, está buenísimo porque les va a sumar un montón a ustedes y también suma para la aplicación. Perfecto, súper claro, chicos. Muchas gracias. Buenísimo. Tenemos una persona más levantando la mano. Carla Tejeda, perdón. ¿Querés contarnos tu pregunta? Hola chicos, ¿cómo va? Primero, mil gracias por el espacio y por sus charlas, por todo. Personalmente yo ya estoy como preparando el GMAT ya hace un par de meses, viendo las universidades, etcétera, etcétera. Y una pregunta que quería hacerles, no todos viniendo más o menos teniendo la misma edad. Yo hoy me encuentro buscando las universidades, yendo a charlas, webinars, y me llama un poquito la atención el seniority de la clase. Como que nosotros empezamos a trabajar capaz mucho antes, no sé, capaz, en mi caso estaría yendo con casi 10 años de experiencia laboral, y capaz que hay muchos chicos que tienen 3, 4 años, teóricamente el mínimo es 5. Quería preguntarles cómo ustedes lo vivieron ya estando, o sea, ya cursándolo, y si veían que íbamos bien, como digamos, con el seniority de la clase, que quedabas un poquito relegado, o cómo lo veían ustedes. Chicos, ¿alguno la quiere tomar en particular o...? No, Si no, seguimos. por ahí, no sé cómo tenemos las experiencias laborales. Yo tenía 8 años cuando apliqué, y hay gente con más experiencia laboral que yo. Y sí, y hay gente con 3 años de experiencia, 3 o 4. Y la verdad que es un poco también lo rico que hay, ¿no? Y no es que, ni mucho menos, no es que los que más trabajaron saben resolver mejor los problemas, ni mucho menos. Por ahí sí podemos aportar de la experiencia de, o sea, bueno, tener más diversidad en los problemas o haber podido manejar equipos, pero te aseguro que cualquier persona con menos experiencia va a tener una historia que contar, y va a ser, le va a sorprender a más de uno sus capacidades, ¿no? Y quizás esas personas con menos experiencia laboral tienen otra cosa en su perfil muy, muy valorada, ya sea, no sé, su rapidez mental o su creatividad o lo que sea, entonces se complementa con lo que tiene cada uno, ¿no? Así lo viví yo. Buenísimo. Chicos, otra pregunta que me dejan a mí por acá es con respecto a hacer un máster previo al MBA, como puede ser un máster en finanzas, en el ejemplo. Número 1, si tiene sentido, si los programas se pisan, y más que nada si te agrega valor hacer ambos o lo ven más como cosas excluyentes. No sé, Seba, por ejemplo, si la querés tomar. Bien, sí, a ver, retomando el punto, creo que en lo que yo me concentraría es en la historia que estamos desarrollando, en cómo explicamos de dónde venimos, cómo llegamos al MBA y lo que vamos a hacer luego del MBA. Entonces se vuelve algo totalmente personal. Creo que yo no pensaría en un máster extra como un factor diferenciador, como decir, ok, tengo un buen GMAT y tengo un máster, así que me va a ir mejor. No es esa la forma de leerlo. La forma de leerlo es si aporta a la historia y si aporta a cómo es parte de ese camino, cómo se complementa de alguna forma
esa es la forma en la que yo lo tomaría y sí, totalmente puede agregar valor, pero lo enfocaría de esa forma. Clarísimo. Una última pregunta, porque estamos ahí, límite de tiempo. Ya un poco lo mencionaron, pero en cuanto al costo de vida en las distintas ciudades, ¿alguno me quiere decir alguna comparación entre ciudades que les parezcan como más? Es una pregunta que presentaron en el formulario. ¿Me quiere contar alguno? Sol, ¿me querés contar? La comparación de ciudades es difícil, pero sí, a ver, sí es verdad que hay diferencia bastante entre distintas ciudades en el costo de vida. Yo que fui a Kellogg, que estaba en Evanston, que es al norte de Chicago, no sé si de las más caras o las más baratas, pero por ejemplo, sí, todos sabemos que si vas a Columbia en Nueva York es un costo mucho más alto de vida, o si vas a universidades que están en tal vez ciudades más chicas, campus. Acá no quiero dar comparaciones porque no quiero decir que uno es barato y otro es caro, pero sí, eso es lo que hasta yo mismo estudié en su momento, como, y si me voy a Nueva York, necesito un presupuesto mucho más alto probablemente que si me voy a Evanston o que si me voy a otro lugar. Entonces, es algo que tuve en cuenta, pero más que nada me enfoqué en qué universidad quería ir. Y después de ahí, como la segunda derivada es cuánto me va a salir en esa ciudad, pero no es que descarté desde el inicio, por ejemplo, Columbia no las descarté por Nueva York, sino por otras cosas que no hacían fit conmigo, y después con las que me gustaban, bueno, ahí sí me puse a pensar cuál me gustaría más vivir, cuál tendría mayor costo. Pero sí yo les diría eso, que primero busquen las que realmente les gustan y después que eligen un como shortlist de universidades que les gustan, bueno, aplican a esas y después pueden decir en base a eso, pero no saquen ya desde ahora, porque al final la verdad es todo es caro, es vivir en el exterior, para gente que tiene sueldo en pesos, que yo también tenía antes en el MBA y tengo hoy también, es caro, así que creo que es más que busquen las que les gustan, más que piensen ya desde el principio que es más caro. 100% el punto de Sol, y para complementarlo, de nuevo, las páginas de las universidades tienen estos estimados. Las páginas de las universidades les van a poder dar este tipo de información de cuánto ellos estiman el costo de vida como parte del presupuesto. Buenísimo. Bueno, chicos, nada, muchas gracias a todos los que vinieron a la charla y sobre todo a los speakers que se tomaron el tiempo para contar su experiencia. Y bueno, nada, los esperamos a todos en las actividades que se vienen del club. Recuerden que está abierta la inscripción para el recruiting y para el Fibatón también, y que muchos de los speakers acá pasaron por el club o fundaron el club, así que es un muy buen espacio para ayudar a crecer a la FIBA. Así que nada, muchas Eso, gracias. para ayudar al chivo de Flor, lo que dijimos, creo que muchos, casi todos, y pasamos por el Chivo Consulting Club y es algo que suma porque como historia también es buenísima, es como que hiciste algo para tu universidad y si encima le agregas toda la explicación de lo que es la UBA, es como que toma una dimensión enorme, así que si les interesa encima consultoría, es la manera que yo también encontré la empresa en la que trabajo hoy, así que si les interesa todo esto y también suma para la aplicación, creo que es una buena manera de conocer más y estar metido en el tema. Sí, y quisiera agregar que desde ya, por lo menos en mi caso, estoy disponible si me quieren enviar un mail, contactar por LinkedIn o lo que sea, con dudas de cara a la preparación o al futuro, consejos, estoy más que disponible. 100%, para ayudar como se pueda, siempre. Sí, todos. Sí, yo también. Buenísimo, chicos. Bueno, de verdad, les agradecemos un montón que se hayan sumado, que se hayan copado con la iniciativa. Los dejamos que ya para muchos es re tarde, así que de nuevo muchas gracias por haberse sumado.